Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a Nicodemo: lo mismo que Moisés elevó la serpiente en el desierto, así tiene que ser elevado el Hijo del Hombre, para que todo el que cree en él tenga vida eterna. Porque tanto amó Dios al mundo, que entregó a su unigénito, para que todo el que cree en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. El que cree en él no será juzgado. El que no cree ya está juzgado, porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios. Este es el juicio, que la luz vino al mundo, y los hombres prefirieron la tiniebla a la luz, porque sus obras eran malas. Pues todo el que obra el mal detesta la luz, y no se acerca a la luz, para no verse acusado por sus obras. En cambio, el que obra la verdad se acerca a la luz, para que se vea que sus obras están hechas según Dios. Palabra del Señor. Bien, como hemos escuchado, el relato del Evangelio de San Juan trata el encuentro de Nicodemo con Jesús. Nicodemo, hay que recordarlo, era uno de los fariseos preponderantes del Sanedrín, y si había ido a verlo de noche era para evitar interferencias de parte de la sinagoga. Su actitud no era dictada por el miedo, sino que lo movía la prudencia, puesto que los fariseos ya se oponían a Jesús. Y no solo los fariseos, los saduceos también. Por otra parte, este Nicodemo es el mismo que hará la defensa del Señor ante el Sanedrín y que junto a José de Arimatea le dará sepultura. Con lo cual se declaraba indirectamente discípulo de Jesús, y en momentos en que los más allegados habían huido. Nicodemo va al encuentro de Jesús sigilosamente porque desea saber más de su doctrina y se siente atraído por ella. Ve en Jesús la luz de la verdad, que el Mesías debería traer. Ahora en esta escena escucha de boca del Maestro estas palabras: lo mismo que Moisés elevó la serpiente en el desierto, así tiene que ser elevado el Hijo del Hombre, para que todo el que cree en él tenga vida eterna. Bueno, el Señor utiliza la analogía que bien podía entender Nicodemo de la serpiente de bronce que Moisés, por mandato divino, había realizado y alzada para que los hebreos, fijando la mirada sobre la figura en metal, fueran curados del veneno mortal inoculado por las mordeduras de las serpientes verdaderas. Del mismo modo, dice Jesús, también Él será elevado, anunciando así veladamente su pasión en la cruz, para que quienes lo contemplen, que fijen la mirada de la fe en Él, crucificado, sean sanados del mayor de los males, la muerte eterna. Jesucristo en la cruz asume el pecado del mundo. Por eso dice San Pablo en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 5, que el que no conoció el pecado, es decir, el Padre lo hizo pecado, para que por él pudiésemos llegar a ser justificados. Lo hizo pecado. Algunos se escandalizan con esto. No, está en la Escritura. Lo hizo pecado, hay que entenderlo adecuadamente. Significa que Jesús, asumiendo nuestra humanidad, cargó sobre sí nuestro pecado. Y el Padre hizo justicia en él, en su Hijo, en lugar nuestro. Quien por la fe centra su mirada en Jesucristo, quien cree en él como único Salvador, como único y unigénito Hijo de Dios, es sanado de la mordedura de la serpiente antigua, Satanás. Satanás inocula en el hombre el veneno de la rebelión a Dios, el de la falsa autonomía, y en la Iglesia el de la apostasía. La mordedura de Satanás acarrea para la víctima la muerte eterna. Aquellos que lo contemplan adorándolo al Señor en el Santísimo Sacramento, ellos, sobre todo, serán preservados del veneno del anticristo, que vendrá y que ya se insinúa. Porque tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito,
para que todo el que cree en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. A la gran apostasía, a las blasfemias, a las herejías y mentiras que se propagan dentro de la Iglesia, a las rebeliones del mundo, eso las vemos, las mujeres contra los hombres y todas estas rebeliones, nosotros oponemos la adoración al único Dios en la persona del Hijo, la adoración a la Eucaristía. De ella viene la luz que está por encima de todo mal. En ella, en la adoración, encontramos el alimento para nuestras almas, el refugio de nuestras vidas. Y por ella exaltamos la gloria de Dios y ofrecemos reparación por todas las blasfemias, los ultrajes y sacrilegios. Por Jesucristo y solo por Él, por la fe en Él, por la comunión con su cuerpo, con su sangre, alcanzamos la vida eterna. Lo dice en el mismo Evangelio de San Juan, lo dice el Señor. El discurso eucarístico, en el capítulo 6, dice: el que come mi carne y bebe mi sangre, tiene la vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Y en la oración sacerdotal que dirige Jesús al Padre, siempre en San Juan, el capítulo 17, dice: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, único Dios verdadero, y a tu enviado Jesucristo. Conocer a Dios equivale a amar a Dios, a tener fe en Él. El conocimiento en la Biblia no es solo un acto de la inteligencia, sino que abarca todo el ser, la voluntad, la afectividad, el intelecto. Estamos llamados a amar a Dios, a adorar a Dios, con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro corazón. A Cristo se lo contempla en adoración, no espiritualmente, con una adoración espiritualmente vaga, sino concreta, verdadera, en su presencia viva y real, en el sacramento, su cuerpo y su sangre, la Eucaristía. Adorar a Dios no es una opción que se nos ofrece, sino un deber que se nos exige, porque hace al cumplimiento del primer mandamiento. Y adorarlo donde Dios quiere que se lo adore, la Eucaristía. Eso es acto fundamental de nuestra fe católica. Por eso, mucho cuidado con las adoraciones virtuales, ¿no? Esas que te muestran en pantalla, ¿no? El Santísimo. Tomarlas como lo que son. Y no como si en verdad se estuviera ante la presencia eucarística del Señor. Yo entiendo que hay casos que se justifican porque hay personas que están postradas, por lo menos tienen el consuelo de verlo, aunque no sea presencial. Pero cuidado con exagerar, ¿no? Con, digamos, que hacerlo otros que podrían ir hasta el Santísimo aún ante un sagrario cerrado. Pero sobre todo mucho cuidado a negarle la adoración a la Eucaristía, incluso a negársela con los gestos. Tomar de pie al paso y en la mano el cuerpo de Cristo a Dios es un gesto vulgar, lo contrario de un gesto de adoración, lo contrario. Démonos cuenta que constituye una profanación tomar lo más sagrado en modo profano, donde con el gesto vulgar de recibir la Eucaristía en la mano y sirviéndose uno mismo al Santo de los Santos, desconocemos, negamos, testimoniar al más sagrado de los misterios. Y que no vengan con el cuento de que al comienzo era así. No era así, nunca fue así. Nunca nadie se dio a sí mismo la comunión. Que fue así, ponerla en la mano, pero además no era en la mano, se ponía un lienzo. Sí, es verdad. Y por eso aquella famosa frase, que siempre la sacan a colación, es la única que se encuentra, donde se enseña que hay que hacer un trono. Pero, fijémonos, han cambiado, la traducción no es la verdadera. Porque en la traducción verdadera dice poner la mano derecha encima y la mano izquierda debajo. Por lo tanto, eso ya está indicando, o eran todos zurdos, que no se tomaban a sí mismos la Sagrada Comunión. No, era después inclinarse y tomarla con la boca. Pero eso después cambió. Cambió, incluso en muchos lugares fue absolutamente prohibido. Pero eso de tomarse a sí mismo con la mano, nunca.
Y la prueba está en los ortodoxos, que son los que más guardan las tradiciones, no han cambiado nada, y ellos tienen siempre, la reciben en la boca, ¿no? Hacia arriba, la cabeza, etc. Así que, bueno, eh, por eso tenemos que darnos cuenta, ¿no? Eh, de que eso no es, que no puede ser. Solo las manos que han sido consagradas pueden tocar la sagrada forma, y deben hacerlo con total reverencia, con santo temor de Dios. También hay que ver, aunque tenga yo las manos consagradas, cómo yo lo tomo, cómo trato a mi Señor. Y si vuelvo sobre ese tema, me han escuchado más de una vez, es porque cada vez es peor el tratamiento dado a la Eucaristía. No ha mejorado, ha empeorado. Y todo empezó cuando, regañadientes, el Papa Pablo VI otorgó a unas naciones de Europa, si no me equivoco eran Holanda, Bélgica, Luxemburgo creo que también, Francia, sí, la zona de Francia, Alemania y Suiza. Otorgó lo que se llamó un indulto, es decir, una licencia, en vía de excepción que habían pedido los obispos de la región para blanquear más que el abuso, porque no era más que un abuso, era la ilicitud de la comunión en la mano, propia de calvinistas y de luteranos, que no tienen la Eucaristía, así que ellos no están profanando nada en el fondo, ¿no? En cambio nosotros sí. Luego, la práctica no católica, como diría el Papa Pablo VI, se extendió por medio de ardides y trampas por el mundo. Recordemos también que en el 2020, con la excusa falaz de posibles contagios, otro ultraje, ¿no? La Eucaristía, vehículo de contagio, se hizo universal comulgar en la mano. La manera heterodoxa, irreverente, indigna de comulgar, totalmente impropia de la fe católica, fue introducida para devastar la fe en la presencia real de la persona divina de Jesucristo. ¿Qué queda? ¿Quién cree en la presencia real? ¿No? Quita la fe en la Eucaristía y se derrumba toda la fe católica. En una de sus tantas inspiradísimas frases, el Papa Benedicto dijo: creer no es otra cosa que tocar la mano de Dios en la oscuridad del mundo. Bellísimo, ¿no? Creer no es otra cosa que tocar la mano de Dios en la oscuridad del mundo. Pero no cualquier mano, la mano del Dios verdadero. Porque solo Él es luz que vence las tinieblas. Creer es tocar la mano de Dios en la oscuridad, es en medio de la noche del mundo. Ahora, aferrarse a Dios, que solo Él nos da seguridad y nos lleva de la mano para no tropezar. Tantas incertidumbres, tanta confusión provocada y merecida, provocada por los agentes del caos, servidores de la serpiente, merecida por no habernos alejado de la mano de Dios, porque nos sentíamos seguros de nuestros logros, de nuestra ciencia. Lo tocamos con nuestra fe en la Eucaristía, sabiendo que es Él, nuestro Dios y Señor, y Él responde sanando nuestras heridas, nuestras viejas enfermedades. Aunque a veces es a tientas que nos acercamos con fe tímida. Aún así, si con esa poca fe acudimos al llamado de nuestro Señor y permanecemos con Él frente a su presencia en la Eucaristía, Él nos cobija y nos ilumina con su gracia. En este Evangelio de hoy dice también nuestro Señor: la luz vino al mundo y los hombres prefirieron la tiniebla a la luz, porque sus obras eran malas. En San Juan se reitera la luz como signo identificativo de nuestro Señor. Él es la luz y lo dirá: yo soy la luz del mundo. El que me siga no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y ya en el admirable prólogo leemos: en Él era la vida, y la vida era la luz de los hombres, y la luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la recibieron. El rechazo a la verdad, el rechazo a la vida, es en última instancia rechazo a Cristo, rechazo a Dios, es rebelión, es apostasía. Y frescas están las tenebrosas imágenes de la aprobación por unanimidad del aborto como derecho constitucional en Francia. La impresión que hemos tenido y compartido con muchos era del infierno desatado. Es la mayor oscuridad que se ha cernido sobre un país que ha sido gloria del cristianismo. Francia, la hija mayor de la Iglesia.
Francia de los grandes santos, de Santa Teresita, de San Francisco de Sales, del rey San Luis, de San Ireneo de Lyon, de San Hilario de Poitiers, de Santa Juana de Arco, de San Luis María Griñón de Montfort, ¿no? De San Pedro Julián Aymar, de Santa Margarita María Lacoque, de San Vicente de Paul, de San Vicente Lerín, Francia del Sagrado Corazón, Francia de las grandes apariciones marianas, Francia de las grandes catedrales, Francia de los heroicos misioneros y de mártires, esa Francia. Por supuesto que no todos, pero sí los representantes de esa democracia liberal que supieron imponer con la Revolución Francesa, ahora se declara orgullosamente apóstata. Rechaza la luz, se hunde en las profundas oscuridades. En la iglesia no faltaron manifestaciones horriblemente blasfemias tampoco, infernales, como el ya comentado funeral en San Patrick, desde el domingo pasado, y lo que se agregó, la muestra en la Catedral de Carpi, en Italia. Y en ambos casos, los obispos, un cardenal, un obispo, justificando las abominaciones. Como digo, nuestro antídoto a tanto veneno es la adoración. Quien adora refleja la luz que es Cristo, porque Él irradia desde su trono al cual hemos elevado para adorarlo. La iglesia y el mundo deben ser sanados de tanta enfermedad, de tanta inmundicia, de tanto mal que se propaga. El mayor mal que enfrenta la iglesia es la pérdida de fe, que es la que lleva luego a profanaciones, sacrilegios, apostasía. Esa es la raíz. Nuestra adoración contribuirá a esa curación, porque será en reparación e intercesión por la humanidad inmersa en la inmundicia de la corrupción, del asesinato a mansalva de los más inocentes y de la perversión, y la peor de todas, de los más pequeños. Cada vez que adoramos al Señor en la Eucaristía, se disipan las terribles oscuridades que nos rodean, que están ya dentro de la iglesia, como la cizaña junto al buen grano. Cada vez que sabemos estar con Él en el silencio de la adoración, las tinieblas son vencidas en nosotros, las propias y las que nos acechan. Y en la aparente quietud de la adoración, marchamos siguiéndolo a Él, Señor de la vida, luz del mundo, Salvador de los hombres. Alabado sea Jesucristo.